una nave cae en la Tierra y trae adentro unos mocos medio raros. Una empresa, ponele que farmacéutica, se lleva a la mayoría para estudiarlos. Pero un moco se escapa y se mete adentro de esta chica y se va a dar una vuelta. Solo una persona podrá averiguar qué carajo está pasando. Por eso hoy, entre los resumos y demás, Venom. Esta es la historia de Tom Hardy, un periodista que es el mejor en su especialidad. There isn't a better investigative reporter working today. Él tiene una novia abogada, un lindo laburo, guita y un corte de pelo canchero. Pero su vida se va a complicar cuando su jefe le consigue una entrevista con el dueño de la empresa, ponele que farmacéutica. El jefe le dice: escuchame Tom Hardy, hacele una entrevista tranqui, no hagas preguntas incómodas. Más vale, dice Tom Hardy. Pero cuando está en la casa de la novia, le revisa el mail y descubre que el dueño de la empresa, ponele que farmacéutica, le hicieron varias denuncias por matar pacientes. Entonces en la entrevista le pregunta eso. What about the legal cases? Sorry? The actual legal cases, like Sarah Chambers. Y acá empieza la caída de Tom Hardy. Lo rajan del laburo. You're fired, Eddie. Lo deja la novia. Annie? El vecino escucha la música muy fuerte. Pero creo que eso no está relacionado con lo otro. Mientras tanto, en la industria, ponele que farmacéutica, el señor empieza a investigar los mocos esos y descubre que son un parásito que necesitan un cuerpo terrestre para sobrevivir. Él también descubre que no cualquier cuerpo se adapta al parásito, que en realidad se llama simbionte. La cosa es que el señor secuestra indigentes para hacerles pruebas y lograr hacer una buena fusión entre simbiontes y humanos. Tom estaba lo más tranqueta comprando cosas en el súper cuando lo encuentra una empleada de la empresa, ponele que farmacéutica. Ella se enteró medio tarde que el jefe anda matando gente, pero más vale tarde que nunca. Ella quiere que Tom Hardy se infiltre en la empresa y saque algunas fotos para denunciar a todos. Y Tom Hardy, en vez de decirle, che, ¿no sería más fácil que saques vos las fotos que trabajás ahí y me las pases? En vez de eso le dice, sí, dale, me infiltro. Y se infiltra. La infiltrada iba lo más bien hasta que Tom Hardy se cruza con una de las indigentes secuestradas que, casualmente, es amiga suya. La quiere liberar y cuando la libera se produce el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Tom Hardy y el simbionte. Oportunamente para la oportuna trama, estos simbiontes que estaban matando a todos sus huéspedes ahora se adaptan lo más bien. También que le da a Tom Hardy poderes tales como patear puertas, saltar, pelear, correr y trepar árboles. Así se escapa de las instalaciones, ponele que farmacéuticas, para adentrarse en la siguiente parte de la película. Una comedia divertidísima donde Tom Hardy y Venom aprenderán a convivir a pesar de ser una pareja dispareja. Hungry. Oh, God damn it. I'm okay. Don't worry about me. Eddie, you look like you're in a bad way. I am in a bad way. Eddie, Jesus! What are you doing? No, please don't. Eddie, please. I'll have what she's having. Oh, What are you doing? I'm, You are making me bad. Yes, you are. Yes, you are. Curiosamente, el simbionte este, además de estar metido dentro del cuerpo, puede meterse afuera en forma de un traje parecido a Spider-Man. Puede saber todo lo que piensa el humano, hablar inglés, y también sabe pelear. Obviamente sabe pelear. Mientras tanto, en las industrias, ponele que farmacéuticas, el tipo seguía investigando lo más tranquilo cuando de repente se le aparece una nena. ¿Cómo entró? ¿Cómo burló a toda la seguridad?
y cómo nadie la vio son preguntas que no importan. Lo importante es que esa nena tiene dentro el otro simbionte, el mismo del principio, y se meta dentro del señor, y así aparece el Venom malo. Que es re malo. Malísimo. El chabón quiere volver a su planeta a avisarle a todos sus amigos que la Tierra está buena para vivir. Por otro lado, Tom Hardy fue hasta el diario ese donde trabajaba antes a llevar las fotos, pero justo llegó la yuta y, bueno, esta escena no tiene relevancia para la trama, pero la pongo para usar el ultraviolento. En un momento, Venom se mete adentro de un perro y después se mete adentro de la exnovia de Tom Hardy y después vuelve al cuerpo de Tom Hardy para decirle de ir a salvar la Tierra. Y ahí me pregunté, ¿qué pasó? Si él también quería destruirla. Pasa que lo pensó mejor y se dio cuenta que prefería ser bueno. Y tengan en cuenta que la película transcurre en 2 días nada más. No tuvo mucho tiempo para pensarlo mejor. What really made you change your mind? You did, Eddie. En fin, el Venom malo y el Venom bueno se encuentran en la estación espacial para tener la batalla final, una batalla casi tan inentendible como las de Transformers. Apenas si puedo distinguirlo. That's crazy. Crazy. La cosa es que gana el Venom malo y se está por escapar. Pero, Venom bueno va al rescate. La cagada es que él también muere. El tipo pasó de querer destruir la Tierra a dar su vida para salvarla, mira vos. Y al que no le gusta, que se joda. Igual tranca, palanca, porque en la escena siguiente y sin ningún tipo de justificación nos enteramos que... Sí, está vivo. Poner un par de reglas para matar solamente a la gente mala y así se van a vivir juntos felices para... ¡Hey, Stanley! Oh, cierto que se murió. Bueno, quizás esta sea la última vez que diga ¡Hey, Stanley! Así que acá le dejo mi homenaje con un tema grasa típico de cumpleaños de 15. From this moment I have been blessed. I live on thee. From this moment on, I can't wait to live my life with you. I can't wait to start my dream. Aunque después me enteré que ya grabó los cameos de Capitana Marvel y Infinity War 4, así que al pedo del homenaje. Esto fue Venom resumido sin más. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada y una suscribida y una compartida y seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo en Instagram. Ah, y subí a Instagram una foto tuya intentando poner una cara de loco mejor que la de Woody Harrelson. Ah, sí, porque hay una escena post créditos donde aparece Carnage interpretado por Woody. Mirá la cara de desquiciado que tiene este tipo. Se te frunce el orto. Y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.